Cuerpos que sufren y gozan de los placeres de la carne. Parejas que simultáneamente se atraen y se rechazan. Una mezcla religiosa de placer y dolor que generan horror y deseo. Hola, yo soy Nacho. Bienvenidos a este primer episodio de Los Anteojos del Arte. Luis Caballero es quizá uno de los más grandes artistas que ha nacido en Colombia. No en vano, el Premio Nacional de Pintura que se entrega anualmente lleva su nombre. Desde pequeño decía que cuando grande iba a ser pintor y escultor. No lo uno ni lo otro, sino los dos oficios juntos. Al final nunca llegó a hacerlo. Nunca esculpió la piedra ni moldeó la arcilla, y su pintura acabó siendo solamente dibujos sin color, en blanco y negro o sepia. Pero aún así, su obra demuestra que en cierto modo cumplió lo que se había propuesto desde la niñez. Se convirtió en un escultor del dibujo y un escultor inevitablemente renacentista y clásico. Luis Caballero empezó a pintar y dibujar desde que era pequeño. Luego entró a estudiar a la Universidad de los Andes y unos años después se fue a París con su familia, donde empezó a tomar clases en la prestigiosa Academia de la Grande Chaumière, donde también habían estudiado artistas muy famosos como Alexander Calder, Modigliani y Tamara de Lempicka. Siempre se interesó por el arte figurativo, es decir, el arte que busca representar la realidad sin abstracción. En la década de los 60, que se reconoce como su primera época, usó un estilo esquemático que, aunque muy llamativo y moderno, nunca satisfizo sus ambiciones. Por eso, en la década de los 70, Caballero se apartó del arte moderno y empezó a pintar con un estilo más académico, un estilo que se parecía más al arte del Renacimiento que al arte moderno del siglo XX. Él sentía admiración por esta época, que a diferencia del siglo XX, fue un momento de creación casi inocente, de liberación soberana del espíritu. Decía que el arte se había dañado después de Cézanne, porque los artistas empezaron a interesarse más por el proceso que por la obra, y que de esta búsqueda solo quedaron los caminos, pero nunca los hallazgos. En cambio, los artistas del Renacimiento no necesitaron nunca experimentar para encontrarse. Para ellos era mucho más importante el hallazgo que el camino. Miguel Ángel y Rafael tenían plena confianza en sí mismos y en las capacidades que les otorgaba su humanidad, por eso no necesitaban ponerse a experimentar. Pero su más grande influencia fue sin duda el artista inglés Francis Bacon. La crudeza de la carne y la soledad que se veía en su obra era algo que lo fascinaba. Para mí, Bacon es un profeta, decía, un extraordinario pintor que, en el momento, desempeñaba el papel que Picasso desempeñó en la década de 1920. La mezcla entre las influencias del Renacimiento y de Francis Bacon lo llevaron a consagrarse definitivamente en el arte figurativo, pero no en un arte figurativo estático y aburrido, sino un arte figurativo dramático y expresivo en el que su principal interés fue representar a través del cuerpo las expresiones del dolor y la violencia, el desgarramiento de la carne, el sensualismo, la iluminación tormentosa, la incertidumbre y el aislamiento. Sus figuras se convirtieron entonces en sombras indescifrables, que se anuncian y se retuercen en un éxtasis doloroso, que son ambiguas y conflictivas porque no nos dejan saber a ciencia cierta si están serenas o se están agrediendo, si son bellas o si dan miedo, si están vivas o están muertas, si sienten placer o dolor. El cuerpo es el eje donde se articula toda mi búsqueda como pintor, decía. El cuerpo fue su objeto y su signo, porque entendió que el cuerpo lo dice todo, los sentimientos, la tensión, la fuerza y el placer. Su ambición estaba más allá de hacer cuadros. Su ambición era la de crear seres, fabricar las personas que deseaba poseer. Una ambición que se resume en la decisión demoníaca de rivalizar con Dios, de crear y no simplemente de representar lo creado, de hacer y no de limitarse a embellecer, a decorar. Decía que en general el arte contemporáneo pecaba por su falta de ambición. Por eso, lo que hizo de Luis Caballero un gran artista fue el tamaño de su ambición. Como todo buen colombiano, Luis Caballero siempre estuvo rodeado por la religión católica, una religión que depende mucho de las imágenes para enseñar que el sufrimiento conlleva a la santidad. Figuras como la de San Lorenzo, San Sebastián, la crucifixión, la piedad, el descendimiento y el cuerpo yacente de Cristo dejan ver cómo el sufrimiento fue convertido por el catolicismo en un motivo de adoración y de deseo. Pero Caballero reconoció que a lo largo de la historia esos temas no fueron más que una excusa que usaban los artistas para representar toda la pasión, toda la angustia, todo el drama de la relación entre los seres humanos. Hoy lo sagrado no es Dios, sino los seres humanos, decía. Dios es el hombre y el erotismo es su religión. Caballero eliminó inconscientemente el sentido de pecado con el cual el cristianismo ha cargado el placer corporal al revelar la relación entre el amor y el sufrimiento. El erotismo que atraviesa sus dibujos se vive en la angustia y el dolor de los amantes que se abrazan apasionadamente y se tornan violentos.
El erotismo quedó así convertido en horror, buscando crear belleza donde solo se reconoce la miseria. Pero no se trata de una belleza idealizada, sino de una belleza profana. Con su arte, Caballero quería inquietar. Incluso, buscando volverse parte de lo que pintaba, llegó a autorretratarse ensangrentado y agonizante. En sus pinturas no relataba nada, pero en ellas se siente empatía por aquellos seres vivientes que encarnan el dolor y el sufrimiento como un acontecimiento sobrecogedor y bello. Personalmente, la obra de Luis Caballero nunca ha dejado de fascinarme. Cada vez que veo una de sus obras, de sus cuerpos fragmentados, no puedo evitar sentir intriga por lo que pasa por la mente de esas personas. ¿Qué nos quiere decir la obra de Luis Caballero? Quizá nos habla de la violencia del conflicto armado, de todas esas víctimas sin rostro que abundaron en el siglo XX, pero quizá solo nos habla sobre la belleza del cuerpo y el dramatismo de lo erótico. Como todo buen artista posmoderno, Luis Caballero nos deja en la intriga y no nos da más que apenas unos indicios para que nos formulemos nuestras propias conclusiones. Su preferencia por la anatomía humana le permitió emanar energía a través del pincel. Caballero descubrió la religiosidad del cuerpo y se convirtió en su más grande profeta.